Soy Mariana, tengo 34 años y, hasta hace poco, pensé que por fin había encontrado mi felices para siempre con Roberto y sus 3 hijos. Les abrí mi corazón y mi hogar, soñando con la familia ensamblada perfecta. Luego llegó el día en que sus hijos declararon que solo respondían ante sus padres biológicos, parados allí con expresiones desafiantes, mientras mi esposo no hacía nada. Lo que sucedió a continuación nos sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde dónde nos sintonizas. Dale al botón de me gusta y suscríbete para seguir mi viaje de recuperar mi autoestima y remodelar nuestra dinámica familiar. La Ciudad de México siempre había sido mi hogar. Los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, servían como mi telón de fondo mientras construía mi vida como agente inmobiliaria. Trabajé duro durante 5 años después de que mi relación anterior terminara, centrándome únicamente en mi carrera y estableciéndome en el competitivo mercado de la vivienda. Mi dedicación dio sus frutos y me convertí en una de las agentes con más ventas de mi firma, especializándome en propiedades de lujo en la colonia Polanco. Estar soltera durante 5 años no fue fácil, pero me dio tiempo para sanar y convertirme en la mujer segura de sí misma que sabía que podía ser. Todo cambió en una gala benéfica para las escuelas locales. Había donado una comisión significativa de una venta reciente y asistí a la cena como patrocinadora. Fue allí donde vi por primera vez a Roberto al otro lado del abarrotado salón. Era alto, con el pelo entrecano que de alguna manera hacía que sus ojos azules destacaran aún más. Cuando un amigo en común nos presentó, su apretón de manos se prolongó lo justo para que mi corazón diera un vuelco. He oído cosas maravillosas sobre tu trabajo en el sector inmobiliario, dijo, su sonrisa revelando un pequeño hoyuelo en su mejilla derecha. He estado pensando en mudarme a una casa más grande para mis hijos. A lo largo de la noche, seguíamos encontrándonos el uno al otro. Roberto era un abogado corporativo especializado en fusiones y adquisiciones. Lo que realmente capturó mi atención fue cómo hablaba de sus 3 hijos. Sus ojos se iluminaban cuando mencionaba a Sofía, su hija de 16 años, apasionada por la fotografía. Resplandecía de orgullo al describir a Diego, su hijo de 14 años, que acababa de entrar en el equipo principal de béisbol de la preparatoria, y su voz se suavizaba notablemente al hablar de Valentina, de 11 años, que aparentemente había heredado su amor por el debate y ya podía ganarle argumentando. Son mi mundo, dijo, agitando su copa de Cabernet. El divorcio fue duro para ellos, pero son resilientes. Ahora tenemos una situación de crianza compartida bastante buena. Intercambiamos números esa noche, y nuestra primera cita fue el fin de semana siguiente. Durante los siguientes meses, nuestra relación floreció. Roberto era atento, inteligente y parecía genuinamente interesado en mi vida y mi carrera. Pasaron casi 3 meses antes de que sintiera que era el momento adecuado para presentarme a sus hijos. Todavía recuerdo lo nerviosa que estaba ese día. Me había cambiado de ropa 7 veces, tratando de encontrar algo que dijera futura madrastra genial, sin parecer que me esforzaba demasiado. Me decidí por unos vaqueros, una blusa informal y joyas mínimas. Roberto había organizado que nos encontráramos en una pizzería local que a sus hijos les encantaba. Sofía llegó primero, con su largo pelo oscuro recogido en un moño desordenado y su cámara colgando del cuello. Era reservada pero educada, haciendo preguntas reflexivas sobre mi trabajo y pareciendo genuinamente interesada en mis respuestas. Diego era más extrovertido, contándome inmediatamente sobre su último partido de béisbol y preguntándome si alguna vez había practicado deportes. Valentina fue inicialmente tímida, escondiéndose un poco detrás de su padre. Pero al final de la cena, me estaba mostrando fotos de su colección de animales de peluche y preguntándome si iría a verla en su próximo debate escolar. Creo que les caíste muy bien, susurró Roberto mientras los veíamos dirigirse al coche después de la cena. Valentina nunca le muestra sus fotos de animales de peluche a nadie en quien no confía. Durante las semanas siguientes, pasé más tiempo con los niños, tanto con Roberto como ocasionalmente sola. Sofía me pidió que la ayudara con un proyecto escolar sobre carreras en el sector inmobiliario. Diego me invitó a uno de sus partidos de béisbol. Valentina me preguntó si la ayudaría a practicar para su debate. Cada interacción me llenaba de esperanza de que pudiéramos formar un vínculo real. También aprendí más sobre Marcela, la exesposa de Roberto. Era una ejecutiva corporativa que viajaba con frecuencia por trabajo.
Según Roberto, se habían divorciado 3 años antes debido a que se distanciaron y a su exigente calendario de viajes. Hizo hincapié en que mantenían una relación cordial por el bien de los niños. Los niños pasaban semanas alternas con cada padre, un horario que parecía funcionar bien para todos. Marcela es una buena madre, me dijo Roberto una vez. Solo que a veces le cuesta equilibrar el trabajo y la vida personal. Pero los niños lo entienden, saben que ambos los amamos más que a nada. Mi relación con Roberto continuó profundizándose, y después de un año de noviazgo, me propuso matrimonio durante un viaje de fin de semana a Valle de Bravo. Dije que sí sin dudarlo. Planeamos una boda pequeña pero elegante para la primavera siguiente, asegurándonos de incluir a los niños en cada aspecto de la planificación. Sofía aceptó ser mi dama de honor junior y tomar algunas de las fotos de la boda. Diego iba a ser el portador de los anillos, y Valentina estaba emocionada de ser la niña de las flores. La boda fue perfecta. Fue un hermoso día de mayo con los volcanes proporcionando un impresionante telón de fondo para nuestra ceremonia al aire libre. Sofía se veía hermosa con su vestido azul pálido. Diego estaba guapo con su traje, y Valentina estaba adorable mientras esparcía pétalos de rosa por el pasillo. Durante la recepción, cada niño dio un pequeño discurso que me hizo llorar. Mariana hace a mi papá muy feliz, dijo Sofía, con voz firme y madura. Y siempre se toma el tiempo para ayudarme con mi fotografía. Mariana viene a todos mis partidos, añadió Diego. Incluso cuando papá tiene que trabajar hasta tarde. Mariana es muy simpática, concluyó Valentina simplemente. Y hace las mejores galletas con chispas de chocolate del mundo. Después de la boda, Roberto y yo pasamos una semana en la Riviera Maya de luna de miel mientras los niños se quedaban con Marcela. Fue perfecto tener ese tiempo solo para nosotros. Pero me encontré extrañando a los niños y deseando empezar nuestra vida juntos como familia. Mi casa en la Ciudad de México era espaciosa, una hermosa casa de estilo californiano de 4 dormitorios que había comprado 2 años antes. Tenía un gran jardín con una terraza perfecta para carnes asadas familiares, y cada niño tendría su propio dormitorio. Roberto vendió su departamento más pequeño, y decidimos que mi casa se convertiría en nuestro hogar familiar. Cuando regresamos de nuestra luna de miel, comenzó el proceso de fusionar nuestros hogares. Roberto se mudó con sus pertenencias, y en las semanas en que los niños estaban con nosotros, traían sus artículos esenciales. Fuimos de compras juntos para que cada niño eligiera ropa de cama y decoraciones nuevas para que sus habitaciones se sintieran como sus propios espacios. Sofía eligió una sofisticada combinación de colores gris y amarillo para su habitación. Diego quería todo en los colores de su equipo de béisbol, y Valentina seleccionó un arco iris de colores pastel. Esto va a ser increíble, dijo Diego mientras ayudaba a su padre a montar su nuevo escritorio. Tu casa es mucho más grande que el antiguo departamento de papá. Es nuestra casa ahora, corregí suavemente. De todos nosotros. Las primeras semanas de nuestro nuevo acuerdo familiar parecieron transcurrir sin problemas. Los niños eran respetuosos y parecían estar adaptándose bien. Establecimos rutinas para las mañanas escolares, las cenas familiares y las actividades de fin de semana. En las semanas en que los niños estaban con Marcela, Roberto y yo disfrutábamos de nuestro tiempo como pareja, saliendo a cenar o simplemente relajándonos en casa. Cuando los niños estaban con nosotros, nos centrábamos en actividades familiares y en construir nuestra nueva vida juntos. Realmente creía que estábamos en el camino correcto para convertirnos en una feliz familia ensamblada. Poco sabía que las nubes de tormenta se estaban acumulando en el horizonte, a punto de perturbar la vida pacífica que pensé que estábamos construyendo juntos. El cambio fue sutil al principio. Tan sutil que inicialmente lo descarté como problemas normales de adaptación. Comenzó unos 3 meses después de la boda, justo cuando el verano estaba terminando y los niños se preparaban para volver a la escuela. Sofía fue la primera en mostrar signos de resistencia. Una noche, le pedí que por favor estuviera en casa a las 10 en una noche de escuela cuando iba a salir con amigos. Mi mamá me deja quedarme fuera hasta las 11, dijo, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Bueno, en esta casa, el permiso en noche de escuela es hasta las 10, respondí, tratando de mantener mi tono ligero. Ella levantó la vista entonces, un destello de algo desafiante en sus ojos. Como sea.
Se lo diré a papá cuando llegue a casa. Esa misma semana, noté que Diego había olvidado hacer sus tareas asignadas 3 días seguidos. Cuando le recordé que sacara la basura, simplemente se encogió de hombros. Lo haré más tarde, dijo, continuando con su videojuego. El camión de la basura pasa por la mañana, expliqué. Tiene que hacerse ahora. Suspiró dramáticamente, pausó su juego y fue a la cocina pisando fuerte. Le oí murmurar algo mientras arrastraba el bote de la basura, pero no pude entender las palabras. Cuando volvió a entrar, regresó directamente a su juego sin decir una palabra. Incluso la pequeña Valentina, que siempre había sido la que más me aceptaba, comenzó a mostrar un comportamiento preocupante. Cuando le pedí que limpiara sus materiales de arte de la mesa del comedor antes de la cena, me dio una dulce sonrisa y dijo, «Papá dijo que no tengo que limpiar si todavía estoy siendo creativa». Estos incidentes se multiplicaron durante las semanas siguientes. Sofía comenzó a ignorar mis mensajes de texto cuando estaba con amigos. Diego afirmaba que nunca me oía cuando lo llamaba para cenar o le pedía que hiciera algo. Valentina se volvió cada vez más hábil en enfrentarnos a Roberto y a mí, diciéndole a cada uno que el otro ya le había dado permiso para lo que quisiera hacer. Una tarde, llegué a casa temprano del trabajo y escuché a Roberto en la cocina con los niños. Me detuve en el pasillo cuando oí mi nombre. Simplemente hazlo cuando Mariana no esté, decía Roberto. No vale la pena la discusión. Mi corazón se hundió. Me retiré en silencio y entré de nuevo en la casa, esta vez haciendo más ruido para anunciar mi presencia. La conversación en la cocina se detuvo de inmediato. Esa noche, después de que los niños se acostaran, me enfrenté a Roberto por lo que había oído. Creo que necesitamos presentar un frente unido con los niños, dije con cuidado. Socava mi posición cuando les dices que esperen a que yo no esté para hacer cosas que saben que no aprobaría. Roberto pareció sorprendido, luego ligeramente culpable. Solo intentaba mantener la paz. Sofía quería invitar a algunos amigos este fin de semana, y sé que tienes a ese cliente que viene a ver la casa de al lado. Ese es exactamente mi punto, dije. Deberíamos haberlo discutido juntos. Quizás podríamos haber encontrado un compromiso, como que sus amigos vinieran después de mi visita. Pero ahora, esencialmente le has dicho que mis reglas no importan. Roberto se pasó una mano por el pelo. Estás pensando demasiado en esto. Solo son niños adaptándose a una nueva situación. Mejorará con el tiempo. Pero no mejoró. Si acaso, la falta de respeto se hizo más abierta. Sofía comenzó a referirse a mi casa como el nuevo lugar de papá a pesar de haber vivido allí durante meses. Diego empezó a responder con «Tú no eres mi mamá» cada vez que le pedía que hiciera algo que no quería hacer. Valentina rompía a llorar y llamaba a su madre ante la más mínima corrección por mi parte. Intenté crear un vínculo con cada niño individualmente, esperando que el tiempo a solas pudiera ayudar a reconstruir nuestra relación. Le ofrecí a Sofía llevarla a una exposición de fotografía en el Museo de Arte local, pero afirmó tener demasiada tarea. Compré boletos para un partido de béisbol para Diego y para mí, pero de repente recordó que había prometido ir a casa de un amigo ese día. Sugerí que Valentina y yo tuviéramos un día de chicas con manicuras y almuerzo, pero dijo que no se sentía bien, solo para recuperarse milagrosamente cuando Roberto sugirió llevarla a tomar un helado una hora después. Las cenas familiares se volvieron cada vez más tensas. Los niños interactuaban con entusiasmo con Roberto, pero respondían a mis preguntas con monosílabos o encogiéndose de hombros. Si intentaba imponer modales en la mesa, como no usar teléfonos en la cena o pedir que usaran por favor y gracias, recibía miradas de reojo o suspiros deliberados. Sofía, ¿podrías pasar la sal, por favor?, pregunté una noche. La deslizó por la mesa sin levantar la vista de su teléfono. Habíamos acordado. No hay teléfonos en la mesa, le recordé. Papá está con su teléfono, respondió, señalando a Roberto, que efectivamente estaba revisando su correo electrónico. Tienes razón, concedí, mirando fijamente a Roberto. La regla de no usar teléfonos en la mesa se aplica a todos. Roberto guardó su teléfono a regañadientes, pero no sin antes guiñarle un ojo a Sofía, un gesto que pensó que no vi. Después de la cena, intenté de nuevo hablar con Roberto sobre la creciente falta de respeto.
Siento que me estoy convirtiendo en la villana de mi propia casa, expliqué. Cada regla o límite que intento establecer es tratado como irrazonable, y a menudo me socavas delante de los niños. Estás siendo demasiado estricta, replicó Roberto. Son buenos chicos. Solo necesitan tiempo para adaptarse a los nuevos arreglos. Y, sinceramente, quizás podrías ser un poco más flexible. No eres su madre. Sus palabras dolieron más de lo que él sabía. No estoy tratando de reemplazar a su madre, Roberto. Estoy tratando de ser respetada como una adulta en este hogar que tiene voz en cómo funcionan las cosas, especialmente en una casa que era mía antes de que todos ustedes se mudaran. Ese es parte del problema, dijo Roberto, su tono agudizándose. Sigues pensando en ella como tu casa, pero se supone que ahora es nuestra casa. Si la considero nuestra casa, insistí, pero eso no significa que no deba tener voz en las reglas de aquí. A pesar de estas conversaciones, nada cambió. Roberto continuó siendo el policía bueno frente a mi aparente policía malo. Los niños se volvieron cada vez más audaces en su desprecio por mi papel en la familia. Me encontré volviéndome más silenciosa en casa, retirándome para evitar la tensión constante. La ironía de que empezara a sentirme como una invitada en mi propia casa, andando de puntillas para evitar conflictos, no pasó desapercibida. Aún así, intentaba mantener una actitud positiva, diciéndome a mí misma que fusionar familias lleva tiempo, que los niños todavía estaban procesando los cambios en sus vidas, que finalmente se adaptarían. Leí libros sobre la crianza de hijastros, me uní a foros en línea para familias ensambladas e incluso sugerí terapia familiar, que Roberto desestimó como innecesaria. No necesitamos que un extraño nos diga cómo ser una familia, dijo. Lo resolveremos nosotros mismos. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, mi optimismo comenzó a desvanecerse. El hogar que una vez había sido mi santuario era ahora un campo de batalla, y yo estaba perdiendo la lucha. Solo que aún no sabía cuánto peor se pondrían las cosas, o que una sola noche pronto me obligaría a tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. 6 meses después de nuestra boda, organicé un evento de agradecimiento a los clientes en nuestra casa. Como agente inmobiliaria, mantener relaciones con clientes pasados era crucial para las referencias, y esta reunión anual era algo que había estado planeando durante meses. Este año era particularmente importante porque asistirían varios clientes potenciales de alto valor, incluida una pareja que se mudaba desde Monterrey y buscaba comprar múltiples propiedades de inversión en la Ciudad de México. Había sido explícita con Roberto y los niños sobre lo importante que era este evento para mi carrera. Lo habíamos discutido extensamente durante la cena familiar el fin de semana anterior, y Roberto me había asegurado que los niños entendían que debían comportarse de la mejor manera. Es solo por unas pocas horas, expliqué, presentando el menú del catering para su aprobación. Pueden ayudar como anfitriones o quedarse arriba en silencio. Cualquiera de las dos opciones está bien para mí. Ayudaremos, prometió Roberto, dándole a cada niño una mirada significativa. ¿Verdad, chicos? Los tres asintieron, aunque noté que el de Sofía fue particularmente reacio. Llegó el día del evento y todo estaba perfecto. La casa estaba impecable. El catering estaba montado maravillosamente en el comedor y en la terraza, y había contratado a un camarero para servir las bebidas. Mi socia, Jazmín, llegó temprano para ayudar con los preparativos finales. Esto se ve increíble, Mariana, dijo, ajustando uno de los arreglos florales. Los Garza acaban de confirmar que vienen, y ya sabes que están construyendo ese nuevo desarrollo en Santa Fe. Mi corazón se aceleró de emoción. Los Garza eran exactamente el tipo de conexión que esperaba hacer. Si pudiera convertirme en su agente de elección, significaría millones de pesos en ventas en los próximos años. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 6. Roberto estaba encantador como siempre, moviéndose por la sala y haciendo que todos se sintieran bienvenidos. Los niños también fueron serviciales al principio. Diego recogía los abrigos. Valentina pasaba los aperitivos y Sofía, para mi sorpresa, se ofreció a tomar fotos del evento. Todo iba sobre ruedas hasta aproximadamente la mitad de la noche. Estaba en una conversación profunda con la señora Garza sobre sus requisitos de propiedad cuando las primeras notas de música fuerte comenzaron a retumbar desde el techo de arriba. Discúlpeme un momento, le dije a la señora.
Garza, tratando de mantener mi sonrisa profesional. Por favor, sírvase más vino. El Cabernet es excelente. Subí corriendo las escaleras para encontrar a Sofía en su habitación con la puerta abierta, la música a todo volumen desde sus altavoces. Estaba tumbada en su cama, navegando por su teléfono. Sofía, dije, alzando la voz para ser escuchada por encima de la música. ¿Podrías bajar eso, por favor? Tenemos invitados. Levantó la vista brevemente. Solo estoy escuchando música en mi habitación. Lo entiendo, pero está muy alta y podemos oírla abajo. Recuerda que hablamos de lo importante que es esta noche. Con un suspiro exagerado, se estiró y bajó el volumen marginalmente. ¿Mejor? Todavía estaba demasiado alto, pero era consciente de que la señora Garza esperaba abajo. Un poco más, por favor. Sofía puso los ojos en blanco, pero obedeció, bajándolo un punto más. Gracias, dije, ya girándome para irme. Aprecio tu ayuda antes con las fotos. Tan pronto como volví abajo, busqué a la señora Garza y me disculpé por la interrupción. Reanudamos nuestra conversación, pero en 10 minutos, la música de arriba había aumentado gradualmente de volumen de nuevo. Antes de que pudiera excusarme una vez más, noté a Diego cerca de la mesa de bebidas burlándose abiertamente de uno de mis clientes mayores a sus espaldas. Estaba imitando la ligera inclinación del hombre y su forma deliberada de hablar, provocando que un par de adolescentes de la familia vecina se rieran disimuladamente. Crucé rápidamente la habitación. Diego, susurré con urgencia. Eso es increíblemente irrespetuoso. Por favor, para de inmediato. Solo estaba bromeando, protestó, aunque tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado por haber sido descubierto. No es gracioso burlarse de los demás, dije con firmeza. ¿Por qué no ayudas a tu padre con las bebidas un rato? Se fue arrastrando los pies hacia Roberto, y me volví para ver a varios invitados observando nuestra interacción. Forcé una sonrisa y me moví para reunirme con la señora Garza, solo para oír un estruendo desde la terraza, seguido de un lamento que solo podía pertenecer a Valentina. Cuando llegué a la terraza, Valentina estaba sentada en el suelo rodeada de cristales rotos, fingiendo llorar a un volumen diseñado para atraer la máxima atención. Uno de mis clientes más importantes, el señor Domínguez, estaba arrodillado a su lado, con aspecto preocupado. ¿Qué pasó?, pregunté, agachándome a su lado. Chocó contra la mesa y tiró algunos vasos, explicó el señor Domínguez. No creo que esté herida, solo asustada. Valentina continuó sollozando dramáticamente. Quiero a mi papá. Está dentro, dije suavemente. Déjame ayudarte a levantarte para que podamos limpiar este cristal. No, gimió más fuerte. Quiero a mi mamá de verdad. Llama a mi mamá. Mi cara ardía de vergüenza al notar que todos los invitados en la terraza habían detenido sus conversaciones para observar la escena. El señor Domínguez parecía incómodo, y pude ver a la señora Domínguez susurrando a otro invitado. Roberto finalmente apareció, habiendo oído la conmoción. ¿Qué está pasando? Valentina dejó de llorar de inmediato y se aferró a él. Papá, solo intentaba ayudar y Mariana se enfadó conmigo por romper un vaso. Nunca dije que estuviera enfadada, comencé a explicar, pero Roberto ya estaba levantando a Valentina en sus brazos. Está bien, princesa, la calmó. Los accidentes ocurren. La llevó adentro sin siquiera reconocerme a mí ni al desorden que había quedado. Me quedé para disculparme con los Domínguez y llamar al servicio de catering para que ayudaran a limpiar los cristales rotos. El resto de la noche fue un desastre. Intenté salvar mis conversaciones con clientes potenciales, pero fui interrumpida repetidamente por problemas con los niños. La música de Sofía seguía subiendo de volumen cada vez que estaba en una discusión importante. Diego se volvió cada vez más hosco e hizo comentarios sarcásticos al alcance del oído de los invitados. Valentina se aferró a Roberto, negándose a separarse de él e interrumpiendo las conversaciones de los adultos con demandas de atención. Para cuando el último invitado se fue, yo era una mezcla de humillación y furia.
Mi reputación profesional había sufrido un golpe, y había visto a los Garza irse temprano, citando que tenían que madrugar al día siguiente. Tan pronto como la puerta se cerró detrás del último invitado, me volví para enfrentar a mi familia, que estaba reunida en la sala de estar. Roberto estaba sentado en el sofá con Valentina en su regazo. Diego estaba desparramado en un sillón jugando a un juego en su teléfono. Sofía estaba apoyada contra la pared, con aspecto aburrido. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz temblando de ira contenida. Hablamos de lo importante que era esta noche. Los niños solo estaban siendo niños, dijo Roberto con desdén. Ayudaron al principio. Sabotearon deliberadamente mi evento, repliqué. Sofía, sabías que la música estaba demasiado alta. Diego, fuiste grosero con varios invitados. Y Valentina, esa escena dramática en la terraza fue completamente innecesaria. Siempre te estás quejando de algo, murmuró Sofía. Por eso no queremos estar cerca de ti. Perdón, dije, genuinamente sorprendida por su hostilidad abierta. ¿Me oíste?, dijo, enderezándose y mirándome directamente a los ojos. No eres nuestra madre. Solo eres la mujer con la que se casó nuestro padre. Solo respondemos ante nuestros padres biológicos. La habitación se quedó en silencio. Miré a Diego, que asentía de acuerdo con su hermana. Incluso Valentina, todavía en el regazo de Roberto, tenía una expresión de suficiencia que ningún niño de 11 años debería ser capaz de mostrar. Me volví hacia Roberto, esperando que dijera algo, que me defendiera, que corrigiera esta flagrante falta de respeto. Se movió incómodamente, pero no dijo nada. Roberto, le insté, mi voz apenas un susurro. ¿Tienes algo que decir sobre lo que tu hija acaba de decirme? Carraspeó. Los niños solo están molestos. Ha sido una noche larga. ¿Eso es todo?, pregunté incrédula. Tus hijos me acaban de decir en mi cara que no tengo autoridad en esta familia, en mi propia casa, y tu respuesta es que están cansados. No hagas esto más grande de lo que es, dijo, su tono portando una advertencia. Vamos a dormir y hablemos de ello mañana cuando todos estén más tranquilos. Estoy perfectamente tranquila, dije, aunque sentía que me temblaban las manos. Lo que quiero saber es si estás de acuerdo con ellos. ¿También crees que no tengo voz en esta familia? Por supuesto que no, dijo rápidamente, aunque sus ojos no encontraron los míos. Pero tienes que entender que todavía se están adaptando, y a veces puedes ser un poco controladora. Controladora, repetí, incapaz de creer lo que oía. Establecer reglas básicas sobre respeto y comportamiento es ser controladora. ¿Ves? A esto me refiero exactamente, interrumpió Sofía. Siempre te enfadas por nada. Esto no es nada, insistí, las lágrimas de frustración amenazando con derramarse. Esto es sobre respeto básico, que aparentemente no he recibido de ninguno de ustedes esta noche. Quizás si te ganaras nuestro respeto en lugar de exigirlo, murmuró Diego, sin levantar la vista de su teléfono. Esa fue la gota que colmó el vaso. Respiré hondo y miré a las 4 personas que se suponía que eran mi familia, pero que me habían hecho sentir como una intrusa no deseada en mi propia casa. Creo que todos necesitan irse, dije en voz baja. ¿Qué? Dijo Roberto, finalmente pareciendo alarmado. No seas ridícula. No estoy siendo ridícula, dije, mi voz más firme ahora. Necesito un poco de espacio esta noche. Por favor, lleva a los niños a casa de tus padres o a un hotel. No puedes echarnos, protestó Roberto. Esta también es nuestra casa. Un hecho que parece importar solo cuando es conveniente para ti, respondí. Por favor, solo vete. Podemos hablar mañana cuando haya tenido tiempo de pensar. Siguió un tenso enfrentamiento. Pero finalmente, Roberto debió de ver la determinación en mis ojos. Suspiró pesadamente y se levantó, todavía llevando a Valentina. Está bien, niños, cojan sus bolsas de noche. Iremos a casa de los abuelos. Mientras recogían sus cosas a regañadientes, nadie me habló. Salieron de la casa uno por uno, siendo Roberto el último en irse. Esto es completamente irrazonable, dijo en la puerta. Discutiremos esto mañana.
Luego se fueron, y me quedé sola en mi hermosa casa que ya no se sentía como un hogar. Los restos de mi arruinado evento profesional me rodeaban, vasos medio vacíos, platos de comida sin tocar, servilletas esparcidas. Me hundí en el sofá y finalmente me permití llorar, abrumada por el dolor y la traición. Pero a medida que las lágrimas cedían, algo más comenzó a tomar su lugar: determinación. Esto no podía continuar. Algo tenía que cambiar. Y si nadie más iba a arreglarlo, entonces tendría que tomar el asunto en mis propias manos. Dormí poco esa noche, mi mente corriendo con dolor, ira y confusión. Para cuando salió el sol, había pasado por varias etapas de duelo y aterricé firmemente en la resolución. Me senté en la isla de mi cocina con una taza de café, un bloc de notas legal y una claridad que no había sentido en meses. Primero, hice un inventario de exactamente lo que había estado contribuyendo a esta familia. Financieramente, yo llevaba la mayor parte del peso. Mi nombre estaba en la hipoteca de nuestra casa de 5 dormitorios en uno de los barrios más deseados de la Ciudad de México. Yo pagaba todas las facturas: electricidad, agua, internet y el paquete de cable premium que los niños insistían que necesitaban. Cubría las facturas del supermercado que se habían triplicado desde que 3 niños en crecimiento se unieron a nuestro hogar. Pagaba el servicio de limpieza semanal que mantenía nuestra casa impecable. Más allá de las contribuciones financieras, estaban las comodidades materiales que yo proporcionaba. Mi casa venía con una alberca climatizada que los niños disfrutaban todo el año. Había convertido el sótano terminado en una sala de juegos con las últimas consolas para Diego. Había transformado el solarium en un espacio de estudio donde Sofía podía dedicarse a su fotografía. Le había dado a Valentina el más grande de los dormitorios de invitados y la había ayudado a decorarlo exactamente como ella quería. Luego estaba el trabajo emocional. Yo era la que coordinaba los horarios, organizaba los viajes compartidos, recordaba las citas con el médico y me aseguraba de que se firmaran los permisos. Planeaba las salidas familiares, investigaba los campamentos de verano y mantenía el calendario familiar. Yo era la que me aseguraba de que Diego tuviera su uniforme de béisbol limpio para los partidos, que Sofía tuviera el papel fotográfico especial que necesitaba para los proyectos escolares, que Valentina tuviera sus notas del debate organizadas. ¿Y cómo se habían reconocido mis contribuciones? Con falta de respeto abierta, rechazo y la declaración de que no tenía autoridad en mi propia casa. Cogí mi teléfono y llamé a la única persona que sabía que me daría un consejo directo. Renata había sido mi amiga desde la universidad y ahora era abogada de derecho de familia. Contestó al segundo timbre. No te creerás la noche que he tenido, le dije cuando contestó, y procedí a contarle todo lo que había sucedido. Lo siento mucho, Mariana, dijo cuando terminé. Eso suena increíblemente doloroso. No sé qué hacer, admití. Amo a Roberto, pero no puedo seguir así. Desde una perspectiva legal, dijo Renata con cuidado, tienes derechos limitados como madrastra. Pero desde una perspectiva práctica, tienes una ventaja significativa como propietaria de la vivienda y proveedora financiera. ¿Qué estás sugiriendo? Todavía no estoy sugiriendo nada, respondió. Pero creo que necesitas establecer límites claros. ¿Cuál quieres que sea el resultado aquí? Lo pensé. Quiero ser respetada en mi propia casa. Quiero que Roberto me apoye como su pareja. Quiero que los niños entiendan que, aunque no estoy tratando de reemplazar a su madre, soy una adulta cuyas reglas y peticiones merecen respeto. Entonces necesitas dejar eso muy claro, dijo Renata, y posiblemente respaldarlo con consecuencias que les importen. Después de terminar la llamada con Renata, pasé la mañana investigando la dinámica de las familias ensambladas y los límites saludables. Encontré artículo tras artículo describiendo situaciones similares a la mía: madrastras siendo socavadas, padres biológicos que no apoyan a sus parejas, niños que prueban los límites y manipulan la situación. Comencé a escribir en un diario, desahogando mis sentimientos y aclarando lo que estaba y no estaba dispuesta a aceptar en el futuro. Anoté instancias específicas de falta de respeto y socavamiento, tanto de los niños como de Roberto. Noté patrones y desencadenantes. Lo más importante, identifiqué mis puntos no negociables: respeto por mi papel en la familia, reconocimiento de mis contribuciones y un frente unido con Roberto en las reglas y expectativas familiares.
Luego creé una lista completa de todos los privilegios que se proporcionaban únicamente gracias a mí. La casa misma, la alberca, los servicios de streaming premium, el plan familiar de telefonía móvil con datos ilimitados, las actividades extracurriculares que ayudé a financiar, la sala de juegos, el equipo de fotografía, las mesadas que había sugerido y financiado. Al revisar esta lista, un plan comenzó a formarse en mi mente. Si los niños realmente creían que solo respondían ante sus padres biológicos, entonces quizás solo necesitaban cosas proporcionadas por sus padres biológicos. Si yo no tenía autoridad, entonces tampoco debería tener responsabilidad. Llamé a mi abogada a continuación, solo para tener claros mis derechos legales sobre la casa y los bienes compartidos. Confirmó lo que ya sospechaba. Como única propietaria de la propiedad, tenía derecho a determinar quién vivía allí. Aunque no podía simplemente echar a Roberto sin un aviso adecuado, dado nuestro matrimonio, ciertamente podía cambiar el acceso a la casa y a los servicios que yo pagaba personalmente. Luego, llamé a un cerrajero y programé su visita para esa tarde. También llamé a mi proveedor de telefonía móvil, a varios servicios de suscripción y a las empresas que gestionaban las actividades extracurriculares de los niños. Una por una, hice los cambios necesarios. Durante este proceso, recibí varios mensajes de texto de Roberto preguntando cuándo podíamos hablar y cuándo él y los niños podían volver a casa. Respondí simplemente que necesitaba más tiempo y que me pondría en contacto con él cuando estuviera lista. Mientras esperaba que llegara el cerrajero, ensayé lo que les diría a Roberto y a los niños. Practiqué mantener mi voz calmada y firme. Preparé respuestas a sus probables reacciones, incluyendo ira, acusaciones e intentos de hacerme sentir culpable. Me recordé a mí misma que no se trataba de un castigo, sino de establecer los límites necesarios. El cerrajero llegó a las 2. Era un hombre amable y mayor llamado don José, que no hizo preguntas sobre por qué necesitaba cambiar todas las cerraduras, aunque estoy segura de que podía adivinarlo. A veces se necesita un nuevo comienzo, dijo simplemente mientras trabajaba en la puerta principal. Sí, asentí. Eso es exactamente lo que es esto. Después de que don José se fue, recorrí la casa una vez más, asegurándome de que todo estuviera en orden. Empaqué las pertenencias esenciales de cada niño, colocándolas ordenadamente en bolsas junto a la puerta principal. No los estaba echando, pero quería hacer una declaración clara sobre los cambios que se estaban produciendo. Al anochecer, todo estaba listo. Me senté en la mesa de la cocina y compuse un mensaje de texto para Roberto. He tenido tiempo para pensar. Por favor, recoge a los niños y sus pertenencias esta noche a las 8. Necesitamos hablar sobre cómo seguir adelante. Su respuesta llegó casi de inmediato. Vamos para allá. Podemos hablar todos juntos como una familia. No respondí. Esta conversación inicial debía ser entre los adultos. Los niños ya habían dejado clara su posición. A medida que se acercaban las 8, sentí una extraña sensación de calma. Estaba nerviosa, sí, pero también segura de mi decisión. Lo que sucediera a continuación determinaría el futuro de nuestra familia. Pero sabía que no podía continuar en una situación en la que no era respetada ni valorada. Era hora de reclamar mi hogar y mi autoestima, incluso si eso significaba conversaciones difíciles y decisiones dolorosas. Oí el sonido familiar del coche de Roberto entrando en el camino de entrada, seguido de puertas que se abrían y cerraban, pasos en el camino de entrada. Luego, en lugar del sonido habitual de una llave en la cerradura, hubo una pausa, seguida del timbre. Mi plan ya estaba funcionando. Tomando una respiración profunda, fui a enfrentar a mi familia y a establecer los nuevos límites que salvarían nuestro matrimonio o lo terminarían. La mañana después del desastroso evento con los clientes, me desperté con una claridad que no había experimentado en meses. Mi casa estaba en silencio, vacía del caos que se había convertido en mi normalidad. Me senté en la isla de mi cocina, con las manos alrededor de una taza de café, y hice una lista de todo lo que necesitaba hacer. Lo primero fue una llamada a mi amiga Renata, la abogada de derecho de familia. Su consejo fue directo. Legalmente no puedes impedir que tu esposo entre en el hogar conyugal sin documentos formales de separación, pero puedes cambiar las cerraduras como propietaria del inmueble, siempre y cuando le proporciones llaves nuevas.
En cuanto a los servicios que pagas personalmente, esos están totalmente bajo tu control. A continuación, llamé a mi asesor financiero personal para tener una idea clara de qué servicios y cuentas estaban únicamente a mi nombre. La lista era sustancial: la hipoteca, los servicios públicos, el cable premium y los servicios de streaming, el plan de telefonía móvil familiar que incluía las líneas de los niños, la membresía al club deportivo y varias suscripciones de las que disfrutaban los niños. Con mi posición legal y financiera clara, programé al cerrajero. Don José llegó puntualmente a la 1, un hombre con aspecto de abuelo y ojos amables que hizo pocas preguntas mientras trabajaba en las 5 puertas exteriores de mi casa. A veces la gente necesita un nuevo comienzo, comentó mientras me entregaba las nuevas llaves. No hay nada de malo en asegurar tu espacio mientras resuelves las cosas. Gracias por entender, respondí, agradecida por su discreción. Mientras don José trabajaba, repasé metódicamente mi lista de servicios a modificar. Primero, llamé a la compañía de telefonía móvil para eliminar las líneas adicionales de los niños de mi plan premium. Todavía tendrían servicio básico a través de la cuenta de Roberto, pero los datos ilimitados, los mensajes internacionales y las funciones premium que yo había añadido ya no estarían disponibles. ¿Estás segura de que quiere eliminar 3 líneas de su cuenta?, preguntó el representante. Tenemos descuentos familiares que hacen que las líneas adicionales sean más asequibles. Estoy segura, dije con firmeza. La situación familiar ha cambiado. Luego vinieron los servicios de streaming. Inicié sesión en Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Max y el paquete de deportes premium que había comprado, principalmente para el beneficio de Diego. En cada cuenta, cambié la contraseña y eliminé los múltiples perfiles de usuario que había creado para cada miembro de la familia. Contacté al club deportivo para eliminar la adición familiar de mi membresía. Llamé al estudio de fotografía donde Sofía tomaba clases los fines de semana, explicando que ya no cubriría su inscripción. Envié un correo electrónico al coordinador del campamento de béisbol para retirar mi patrocinio financiero para el programa de verano de Diego. Le envié un mensaje al entrenador de debate de Valentina para explicarle que su padre tendría que hacerse cargo de las cuotas de inscripción para la próxima competencia. Con cada llamada y correo electrónico, sentí una mezcla de tristeza y empoderamiento. No me alegraba quitarles privilegios que los niños disfrutaban, pero necesitaba que entendieran que esos beneficios provenían de alguien a quien habían elegido no respetar. Durante todo el día, mi teléfono vibró con mensajes de Roberto. Cuando podemos hablar, los niños echan de menos la casa, sigues enfadada por lo de anoche, no fue para tanto, deberíamos sentarnos todos juntos y aclarar las cosas. Respondí solo una vez, a media tarde. Necesito más tiempo. Te avisaré cuando esté lista para hablar. A última hora de la tarde, comencé a organizar las pertenencias esenciales de los niños. No los estaba expulsando de mi casa permanentemente, pero quería dejar una declaración clara. Para cada niño, empaqué una bolsa con varios cambios de ropa, sus materiales escolares y artículos personales que pudieran necesitar de inmediato. Coloqué estas bolsas junto a la puerta principal, ordenadas y pulcras. También me tomé el tiempo de escribir 3 cartas, una para cada niño. Expliqué que siempre había querido ser parte de su familia, que había hecho todo lo posible por apoyarlos y cuidarlos, y que me sentía herida por su rechazo. Enfaticé que no me rendía con nuestra familia, pero que las relaciones requerían respeto mutuo. Coloqué estas cartas en sus respectivas bolsas, sin saber si las leerían, pero con la necesidad de expresar mis sentimientos. Al acercarse la noche, me preparé mentalmente para la confrontación que se avecinaba. Ensayé lo que diría, centrándome en ser clara y tranquila en lugar de emocional. Quería que esto fuera un punto de inflexión, no el fin de nuestro matrimonio. Pero sabía que necesitaba mantenerme firme. A las 7:30, me senté en la mesa de mi cocina y le envié un mensaje a Roberto. Por favor, recoge a los niños y sus pertenencias esta noche a las 8. Necesitamos hablar sobre cómo seguir adelante. Su respuesta llegó rápidamente. Vamos para allá. Podemos hablar todos juntos como una familia. No respondí. La conversación inicial debía ser entre Roberto y yo, sin los niños presentes para complicar las cosas. A las 8 en punto, oí coches entrando en el camino de entrada. Se oyó el sonido familiar de puertas abriéndose y cerrándose, seguido de pasos en el camino de entrada.
Luego vino el momento inesperado en que la llave de Roberto no abrió la puerta, seguido de una pausa y luego el timbre. Respiré hondo, enderecé los hombros y fui a abrir la puerta. Roberto estaba allí, con cara de confusión, con los 3 niños detrás de él. Sofía tenía una expresión de desdén. Diego parecía aburrido y Valentina, insegura, se aferraba a la mano de su padre. ¿Por qué no funciona mi llave?, exigió Roberto de inmediato. Cambié las cerraduras hoy, dije con calma. Buenas noches a todos. Cambiaste las cerraduras, repitió Roberto, incrédulo. No puedes simplemente dejarnos fuera de nuestra casa. No los he dejado fuera, expliqué. Simplemente he cambiado el proceso de acceso. ¿Puedo hablar contigo en privado, Roberto? Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de los niños, insistió. Somos una familia. Eso es exactamente lo que necesitamos discutir, respondí, con voz firme. Pero primero, debes saber que he cancelado las líneas adicionales del plan de telefonía móvil, he cambiado las contraseñas de todos los servicios de streaming y he retirado el apoyo financiero para las actividades extracurriculares. Las reacciones fueron inmediatas. La boca de Sofía se abrió de par en par por la sorpresa. Diego finalmente levantó la vista de su teléfono, que noté que estaba tocando frenéticamente sin resultados, probablemente tratando de acceder a Internet. Valentina parecía confundida, volviéndose hacia su padre en busca de una explicación. ¿Hiciste qué?, balbuceó Roberto. No puedes simplemente cortarles el servicio a los niños así. No se los he cortado, corregí. Simplemente he retirado mi apoyo financiero para los extras. Según Sofía, anoche, los niños solo responden ante sus padres biológicos. Si ese es el caso, entonces, lógicamente, solo deberían requerir cosas proporcionadas por sus padres biológicos. Esto es una locura, interrumpió Sofía. Te estás portando como una completa psicópata. Sofía, me dirigí a ella directamente, anoche dejaste muy claro que no tengo autoridad en esta familia. Simplemente he ajustado mis contribuciones para que se alineen con esa realidad. Solo quise decir que no eres nuestra verdadera madre, rectificó, pareciendo de repente menos segura. Nunca intenté ser su verdadera madre, dije. Intenté ser una adulta de apoyo en su vida que se preocupa por ustedes, pero ese papel conlleva una expectativa básica de respeto, que ha estado constantemente ausente. ¿Y ahora qué?, exigió Roberto. ¿Simplemente nos echas? He preparado bolsas con artículos esenciales para cada niño, expliqué, señalando las bolsas junto a la puerta. Pueden entrar y recoger cualquier otra cosa que necesiten. En cuanto a los arreglos a largo plazo, eso depende de nuestra conversación, que todavía preferiría tener en privado. Roberto dudó, claramente dividido entre la ira y la comprensión de que hablaba en serio. Finalmente, se volvió hacia los niños. Esperen en el coche, les ordenó. Necesito hablar con Mariana. Pero papá, comenzó a protestar Diego. Ahora, dijo Roberto con firmeza, en un tono que rara vez le había oído usar con sus hijos. Sorprendentemente, los 3 se dieron la vuelta y regresaron al coche sin más discusión. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Roberto se volvió hacia mí. ¿Qué demonios estás haciendo, Mariana?, exigió, su voz baja e intensa. No puedes decidir unilateralmente dejar fuera a tu familia y cortar los servicios. No tomé esta decisión unilateralmente, repliqué. Se tomó anoche cuando te sentaste en silencio mientras tus hijos declaraban que no tengo ninguna autoridad en esta familia. Si eso es cierto, entonces tampoco tengo ninguna responsabilidad de proveer para ellos más allá de las necesidades básicas. Estás reaccionando de forma exagerada a un comentario hecho en el calor del momento, argumentó. Sofía estaba molesta. Todos lo estábamos. Fue una noche larga. Esto no es sobre un comentario, dije con firmeza. Esto es sobre 6 meses de falta de respeto creciente, de socavamiento y de tu completa falta de apoyo hacia mí como tu pareja. Anoche fue simplemente el punto de quiebre. Roberto se pasó una mano por el pelo, un gesto que sabía que indicaba su frustración. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? Bien. Lo siento. Los niños lo sienten.
Una disculpa sería un comienzo, reconocí. Pero esto requiere más que palabras. Esto requiere un cambio real en cómo funciona esta familia. Necesito saber que me ves como una pareja igualitaria en nuestro matrimonio y en la crianza de tus hijos. Necesito que los niños entiendan que, aunque no estoy reemplazando a su madre, soy una adulta cuyo papel merece respeto. ¿Y mantener sus pertenencias y privilegios como rehenes es tu forma de obtener respeto?, preguntó incrédulo. No estoy manteniendo nada como rehén, aclaré. Estoy estableciendo límites. Todo lo que he hecho hoy se puede revertir, pero no sin acuerdos claros sobre cómo avanzaremos. Roberto se quedó en silencio por un momento, estudiando mi rostro. Creo que finalmente se dio cuenta de que no estaba bromeando ni teniendo un arrebato emocional. Esta era una posición cuidadosamente considerada que estaba preparada para mantener. ¿Qué tipo de acuerdos?, preguntó finalmente, su tono menos confrontacional. Primero, la terapia familiar no es negociable, declaré. Necesitamos ayuda profesional para navegar esta situación de familia ensamblada. Segundo, tú y yo necesitamos presentar un frente unido en las reglas y expectativas del hogar. Tercero, se requiere respeto básico de todos, incluyendo el reconocimiento de que, aunque no soy su madre biológica, soy una adulta con autoridad en este hogar. ¿Y si aceptamos estos términos?, preguntó Roberto con cautela. Entonces trabajamos juntos para reconstruir esta familia de una manera más saludable, dije. Se vuelven a cambiar las cerraduras con llaves para todos. Se restauran los servicios. Avanzamos juntos. ¿Y si no estamos de acuerdo? Respiré hondo. Esta era la parte más difícil. Entonces creo que necesitamos reconsiderar nuestros arreglos de vivienda y posiblemente nuestro matrimonio. No puedo y no continuaré viviendo en una casa donde soy tratada como una extraña. El peso de mis palabras quedó suspendido en el aire entre nosotros. Por primera vez, vi una preocupación real en los ojos de Roberto, quizás la comprensión de que realmente podría perderme. Necesito acomodar a los niños en algún lugar para pasar la noche, dijo finalmente. ¿Podemos hablar más mañana? Sí, asentí. Pero Roberto, necesito que entiendas que hablo en serio sobre esto. Las cosas no pueden volver a ser como antes. Asintió lentamente. Lo entiendo. Te llamaré mañana. Mientras recogía las bolsas que había preparado y regresaba al coche, lo observé desde la puerta. A través de las ventanillas del coche, pude ver las caras de los niños, una mezcla de ira, confusión, y quizás, solo quizás, el comienzo de la comprensión de que las acciones tienen consecuencias. Mientras se alejaban, cerré la puerta de mi casa silenciosa, sintiéndome agotada y resuelta. La parte más difícil aún estaba por venir, pero había dado el primer paso para salvar a mi familia o para liberarme y encontrar el respeto que merecía. La noche siguiente, mi timbre sonó exactamente a las 6. Había pasado el día alternando entre la ansiedad y la determinación, ensayando lo que quería decir y preparándome contra una posible manipulación. Cuando abrí la puerta, Roberto estaba allí solo, su expresión una mezcla de cansancio y resignación. Los niños están con mis padres, dijo antes de que pudiera preguntar. Pensé que deberíamos hablar primero, solo nosotros dos. Asentí y me hice a un lado para dejarlo entrar. Nos sentamos en la sala de estar, a una distancia incómoda en el sofá que una vez fue nuestro lugar favorito para acurrucarnos juntos. Pasé mucho tiempo pensando anoche, comenzó Roberto, y hablando con mis padres. Mi madre me dijo algunas palabras bastante directas. Esto me sorprendió. ¿Sobre qué? Sobre cómo he estado dejando que los niños te traten. Dijo que me crió mejor que para permitir que alguien le falte el respeto a mi esposa en su propia casa. Suspiró pesadamente. Tiene razón. Te he estado fallando como esposo, y he estado fallando a mis hijos como padre al no enseñarles el debido respeto. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Me había preparado para discusiones y defensas, no para un reconocimiento inmediato. ¿Por qué?, pregunté simplemente. ¿Por qué has dejado que llegue a este punto? Roberto guardó silencio por un momento, aparentemente ordenando sus pensamientos. Creo que he estado cargando con mucha culpa por el divorcio.
Sentí que ya había trastornado sus vidas una vez, y no quería volver a ser el malo imponiendo reglas que no les gustaban. Pensé que si los dejaba adaptarse a su propio ritmo, todo saldría bien. Pero ha estado empeorando, no mejorando, señalé. Lo sé, admitió. Y, sinceramente, ha sido más fácil dejar que tú seas la que disciplina mientras yo era el padre divertido. Eso fue egoísta e injusto. Su honestidad fue refrescante y dolorosa a la vez. ¿Hacia dónde vamos desde aquí?, pregunté. Hablé con los niños anoche sobre lo que pasó, dijo. Hablé de verdad con ellos, probablemente por primera vez en meses. Les expliqué que su comportamiento ha sido inaceptable y que mereces respeto como mi esposa y como una adulta en nuestro hogar. ¿Cómo respondieron? Como era de esperar, dijo con una sonrisa amarga. Sofía se puso a la defensiva. Diego intentó actuar como si no le importara, y Valentina lloró. Pero creo que entendieron el mensaje de que esto es serio, especialmente cuando se dieron cuenta de que sus teléfonos no funcionaban correctamente y no podían acceder a sus programas habituales. No quiero castigarlos, aclaré. Solo necesito que entiendan que el respeto no es opcional en una familia. Lo sé, asintió Roberto. Y eso es lo que les dije. No se trata de un castigo. Se trata de las consecuencias de las decisiones que han tomado. También les hablé de tus condiciones para seguir adelante, incluida la terapia familiar. Y ya he programado nuestra primera cita para el jueves, dijo, sacando su teléfono para mostrarme el correo electrónico de confirmación. ¿Los 5? Sentí un pequeño destello de esperanza. ¿Y las otras condiciones? ¿Un frente unido en las reglas y el respeto básico? Prometo apoyarte completamente de ahora en adelante, dijo Roberto, tomando mi mano. No más socavarme, no más, hazlo cuando Mariana no esté. Presentaremos un frente unido, y dejaré claro a los niños que la falta de respeto hacia ti es una falta de respeto hacia mí también. Sus palabras eran exactamente lo que había anhelado oír durante meses, pero me mantuve cautelosa. Las palabras son importantes, Roberto, pero esto requerirá una acción constante. Lo sé, reconoció. Y estoy preparado para demostrártelo. Pero primero, creo que los niños también necesitan decir lo que piensan. Antes de que pudiera responder, sacó su teléfono de nuevo y envió un mensaje rápido. Unos minutos después, sonó el timbre. Cuando abrí, los padres de Roberto estaban allí con Sofía, Diego y Valentina. Los niños tienen algo que les gustaría decirte, dijo la madre de Roberto con firmeza, dándole a cada uno una mirada significativa. Sofía se adelantó primero, su confianza habitual atenuada. Lamento lo que dije sobre solo responder ante nuestros padres biológicos, dijo, su voz baja pero firme. Fue irrespetuoso e hiriente. Has hecho mucho por nosotros, y no hemos sido muy agradecidos. Diego fue el siguiente, con los ojos fijos en el suelo. Perdón por ser grosero durante tu fiesta de trabajo y por ignorarte cuando me pediste que hiciera cosas, y por las otras cosas también. Valentina, pareciendo más pequeña de lo habitual, dijo simplemente, lamento haber fingido estar herida en tu fiesta y por decir que quería a mi verdadera mamá en lugar de a ti. Eso fue cruel. Sus disculpas parecían genuinas, aunque algo impulsadas por la presencia de sus abuelos. Reconocí cada una con un asentimiento, pero esperé a ver si había más. Roberto se adelantó. Hemos discutido como familia lo que necesita cambiar en el futuro. Los niños entienden que, aunque no estás reemplazando a su madre, eres una adulta importante en sus vidas y mi compañera en este hogar. Saben que el respeto no es negociable y que habrá consecuencias si la falta de respeto continúa. También hablamos de todas las cosas que haces por nosotros y que hemos estado dando por sentadas, añadió Sofía, pareciendo salirse del guión. La casa, la alberca, las clases de fotografía, todo. Realmente no pensamos en cuánto proporcionas hasta que desapareció. Así es, confirmó Roberto. Y parte de seguir adelante es reconocer esas contribuciones y mostrar la gratitud adecuada. Miré cada una de sus caras, viendo diversos grados de sinceridad e incomodidad. Aprecio las disculpas, dije con cuidado, y quiero que todos sepan que nunca esperé reemplazar a su madre. Solo quería ser parte de esta familia, contribuir positivamente a sus vidas y ser tratada con un respeto básico a cambio.
Lo entendemos ahora, dijo Roberto. ¿Verdad, chicos? Los tres asintieron, aunque Valentina parecía la más sincera y Diego, el más reacio. Hay una cosa más, añadió Roberto. Les he explicado a los niños que su comportamiento ha puesto en riesgo nuestro matrimonio. Necesitan entender que sus acciones tienen consecuencias reales, no solo para los privilegios, sino para nuestra estructura familiar. Esto fue sorprendentemente directo, y vi un destello de alarma genuina en los tres jóvenes rostros. ¿Se van a divorciar?, preguntó Valentina, su voz pequeña y preocupada. No, cariño, le aseguré rápidamente. Pero necesitamos hacer algunos cambios significativos en cómo funcionamos como familia. Eso incluye la terapia familiar, que tu padre ya ha organizado. ¿Terapia?, gimió Sofía. Sí, terapia, dijo Roberto con firmeza. Esto no es opcional. Necesitamos ayuda profesional para navegar esta situación mejor de lo que lo hemos estado haciendo. ¿Y nuestras cosas?, preguntó Diego pragmáticamente. ¿Y el Internet y todo? Eso depende de lo que suceda a continuación, expliqué. Estoy dispuesta a restaurar esos privilegios gradualmente a medida que reconstruimos la confianza, pero son privilegios, no derechos, y dependen de un comportamiento respetuoso. La madre de Roberto se adelantó. Entonces los niños se quedarán con nosotros los próximos días mientras ustedes dos resuelven las cosas, dijo. Creemos que es importante que tengan algo de espacio para hablar sin la presión inmediata de la vida familiar completa. Agradecí su comprensión y apoyo. Gracias, Marta. Eso es muy útil. A medida que avanzaba la noche, discutimos expectativas y pautas más específicas para seguir adelante. Acordamos un regreso gradual al hogar, comenzando con la terapia familiar y luego quizás visitas de fin de semana antes de reanudar la convivencia a tiempo completo. Establecimos reglas claras sobre el respeto, la comunicación y las consecuencias. A lo largo de la conversación, Roberto se mantuvo solidario y comprometido, reforzando mi posición en lugar de socavarla. Cuando llegó el momento de irse, cada niño me abrazó, algo torpemente, pero de buena gana. Roberto se quedó atrás después de que sus padres llevaran a los niños al coche. Lo siento, Mariana, dijo, su voz cargada de emoción. He sido un esposo terrible y un padre mediocre. Dejé que mi culpa e inseguridad se interpusieran en el camino de hacer lo correcto. Prometo hacerlo mejor. Necesito que lo hagas, dije honestamente. No puedo hacer esto sola, Roberto. Formar una familia ensamblada ya es bastante difícil con ambos padres en la misma página. Es imposible cuando trabajamos uno contra el otro. Lo sé, asintió. No te decepcionaré de nuevo. Mientras lo veía caminar hacia el coche, me sentí cautelosamente optimista. La confrontación había ido mejor de lo que me había atrevido a esperar, pero sabía que el cambio real llevaría tiempo, constancia y compromiso por parte de todos los involucrados. Esa noche, sola en mi casa una vez más, reflexioné sobre los eventos de los últimos 2 días. Había tomado una postura, establecido límites y exigido respeto. Había sido aterrador y doloroso, pero también empoderador. Sucediera lo que sucediera, sabía que ya no aceptaría ser una extraña en mi propia familia. Las 2 semanas que siguieron fueron un periodo de profunda transición para nuestra familia. Roberto y yo acordamos que los niños se quedarían con sus padres durante este tiempo, dándonos espacio para trabajar en nuestro matrimonio mientras comenzábamos el proceso de terapia familiar. Nuestra primera sesión de consejería fue, por decirlo menos, incómoda. Nos sentamos en el consultorio de la doctora Herrera, 5 personas dispuestas en un semicírculo, nadie muy seguro de dónde mirar. La doctora Herrera, una mujer amable de unos 50 años con un enfoque directo pero compasivo, comenzó estableciendo reglas básicas. En esta sala, todos pueden decir su verdad sin interrupción, explicó. Escuchamos respetuosamente, incluso cuando no estamos de acuerdo, y nos centramos en los sentimientos en lugar de las acusaciones. En el transcurso de esa primera sesión, apenas arañamos la superficie de nuestros problemas. Sofía admitió a regañadientes que me había resentido desde el principio, no por algo que yo hubiera hecho, sino porque mi presencia hacía que el divorcio se sintiera permanente. Diego confesó que había estado siguiendo el ejemplo de su hermana, tratando de ganar su aprobación.
Valentina, para sorpresa de todos, dijo que en realidad le caía bien, pero se sentía atrapada entre sus hermanos y su deseo de ser aceptada por ellos. Roberto reconoció su fracaso en apoyarme y su tendencia a compensar su culpa siendo demasiado permisivo. Y yo compartí mis sentimientos de aislamiento y rechazo a pesar de mis mejores esfuerzos por ser una adición positiva a la familia. Este es un excelente comienzo, dijo la doctora Herrera cuando nuestro tiempo terminó. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. Para la próxima vez, quiero que cada uno de ustedes piense en una acción específica que pueda tomar para mejorar la dinámica familiar. Las conversaciones individuales que ocurrieron en los días entre las sesiones de terapia fueron igualmente importantes. Roberto y yo pasamos horas hablando de nuestras expectativas, miedos y esperanzas para nuestro matrimonio y nuestra familia. Fui completamente honesta sobre lo cerca que había estado de terminar nuestra relación. Necesito saber que eres mi socio en todos los sentidos, le dije durante uno de nuestros largos paseos por el vecindario. Eso incluye la crianza de tus hijos. Nuestros hijos, corrigió suavemente. Quiero que sean nuestros hijos, aunque no los hayas dado a luz. Este simple cambio en el lenguaje significó más para mí de lo que él podría saber. También tuve conversaciones individuales con cada niño, coordinadas con la ayuda de su abuela. Sofía y yo nos encontramos para tomar un café en un lugar neutral, una pequeña cafetería en el centro. Nunca te odié, admitió, revolviendo su latte distraídamente. Simplemente no quería otra figura materna diciéndome qué hacer. Nunca quise ser otra madre, aclaré. Tu mamá es tu mamá, y eso nunca cambiará. Solo quería ser una adulta de apoyo en tu vida, alguien en quien pudieras confiar. Lo sé ahora, dijo en voz baja. Y lamento cómo actué, especialmente en tu fiesta de trabajo. Eso estuvo muy mal. Mi conversación con Diego tuvo lugar en un campo de béisbol, viendo juntos un partido local en las gradas. Papá dijo que pagaste mi campamento de béisbol de verano, dijo de repente, rompiendo un largo silencio. No lo sabía. Probablemente hay muchas cosas que no sabías que hice, respondí sin acusación. Nunca quise crédito. Solo quería apoyar las cosas que te gustan. Asintió pensativamente. Eso es muy genial de tu parte. Valentina fue la más receptiva a nuestro tiempo a solas. Fuimos a tomar un helado y charló sobre la escuela y los amigos antes de ponerse seria de repente. ¿Tú y papá están bien ahora?, preguntó, su helado momentáneamente olvidado. La abuela dijo que quizás ya no quieras estar con nosotros porque fuimos muy malos. Tu papá y yo estamos arreglando las cosas, le aseguré. Y siempre quiero estar con ustedes. Solo necesito saber que soy respetada en nuestra familia. Puedo respetarte, dijo con seriedad. ¿Lo prometo? El desarrollo de nuestro contrato familiar fue un proceso colaborativo que tuvo lugar a lo largo de varias sesiones de terapia. Delineamos expectativas claras para la comunicación, el respeto y las responsabilidades. Establecimos consecuencias por romper las reglas, así como recompensas por el comportamiento positivo. Lo más importante, creamos un mecanismo para reuniones familiares regulares donde las preocupaciones pudieran plantearse antes de que se convirtieran en problemas mayores. 3 semanas después de la noche en que cambié las cerraduras, decidimos que era hora de que la familia volviera a casa. Empezamos con una visita de fin de semana, una prueba de nuestra nueva dinámica familiar. Los niños llegaron el viernes por la tarde con mochilas y expresiones cautelosas. Bienvenidos a casa, dije, de pie junto a Roberto en la puerta. Me alegro de que estén aquí. Ese primer fin de semana no fue perfecto, ni mucho menos. Los viejos hábitos resurgieron ocasionalmente, como el poner los ojos en blanco de Sofía o la audición selectiva de Diego, pero hubo un cambio fundamental en cómo se manejaban estos momentos. Cuando Sofía suspiró dramáticamente al pedirle que ayudara con la cena, Roberto intervino de inmediato. Sofía, eso es irrespetuoso, dijo con firmeza. O ayudas sin la actitud, o puedes escribir en tu diario sobre por qué esa respuesta fue inapropiada. Su sorpresa ante la intervención de su padre fue evidente, pero rápidamente ajustó su comportamiento. De manera similar, cuando Diego ignoró mi petición de sacar la basura, no tuve que pedirlo 2 veces. Roberto se dio cuenta y lo abordó de inmediato. Diego,
Mariana te pidió que hicieras algo. Eso requiere una respuesta y una acción, no ignorarla. El fin de semana terminó con una nota positiva, con una noche de cine familiar en la que todos participaron y disfrutaron. A medida que se acercaba el domingo por la noche, esperaba que los niños regresaran a casa de sus abuelos como estaba planeado, pero Roberto reunió a todos en la sala de estar. Creo que es hora de que volvamos a casa permanentemente, dijo, mirándome en busca de confirmación. Si Mariana está de acuerdo. Consideré el fin de semana, el progreso que habíamos hecho y el compromiso que había visto de todos. Estoy de acuerdo. Es hora de que nuestra familia vuelva a estar junta. La transición de regreso a la vida a tiempo completo fue gradual a su manera. Restauré los privilegios uno por uno a medida que se reconstruía la confianza. Primero fue el regreso de los servicios de streaming, luego las actualizaciones de los teléfonos móviles y, finalmente, las actividades extracurriculares. Cada restauración estaba ligada a un comportamiento respetuoso y constante y al cumplimiento de nuestro acuerdo familiar. El cambio más significativo fue en el comportamiento de Roberto. Se convirtió en el compañero que siempre había necesitado, respaldándome constantemente y modelando el respeto que esperaba de sus hijos. Cuando surgían desacuerdos entre nosotros sobre decisiones de crianza, los discutíamos en privado en lugar de socavarnos mutuamente frente a los niños. La terapia familiar continuó semanalmente, luego quincenalmente, y finalmente, mensualmente. A medida que nuestra dinámica mejoraba, la doctora Herrera nos ayudó a navegar los inevitables baches en el camino, proporcionando herramientas para una mejor comunicación y resolución de conflictos. 6 meses después de la noche en que cambié las cerraduras, nuestra familia se reunió para cenar y celebrar el cumpleaños de Roberto. Mientras miraba alrededor de la mesa, vi a Sofía entablando una conversación real conmigo sobre su último proyecto de fotografía. Diego describía las posibilidades de su equipo de béisbol en el próximo torneo con genuino entusiasmo. Valentina estaba ayudando a servir la comida que me había ayudado a preparar. Y Roberto se sentó a la cabeza de la mesa, cruzando mi mirada con una sonrisa que transmitía su amor y aprecio. No éramos perfectos. Todavía teníamos desacuerdos y momentos de frustración. Formar una familia ensamblada seguía siendo complejo y desafiante. Pero habíamos encontrado un camino a seguir basado en el respeto mutuo y los límites claros. Los dolorosos pasos que había tomado habían sido necesarios para forjar esta nueva y más saludable dinámica familiar. Defender mi postura no había sido fácil. Había requerido coraje arriesgar mi matrimonio y mi relación con los niños. Pero al hacerlo, les había enseñado una lección invaluable sobre el autorrespeto y los límites, una que esperaba que les sirviera bien en sus propias relaciones. Más importante aún, había recuperado mi lugar en mi propia casa y en mi propia vida. Al reflexionar sobre nuestro viaje, me di cuenta de que lo más importante que aprendí fue que el amor sin respeto está incompleto. Los verdaderos lazos familiares deben construirse sobre ambos. Al exigir respeto, en realidad había creado la oportunidad para que un amor más profundo y auténtico creciera entre todos nosotros. Si te encuentras en una situación similar, ya sea como madrastra o en cualquier relación donde te sientas infravalorado, te animo a que examines tus límites. ¿Estás aceptando un trato que disminuye tu valor? ¿Estás permitiendo que otros determinen tu valor en las relaciones? A veces, lo más valiente que podemos hacer es decir no más y mantenernos firmes en nuestro propio autorrespeto. Me encantaría escuchar sus experiencias con familias ensambladas o estableciendo límites en las relaciones. ¿Alguna vez han tenido que tomar una postura difícil para ganar respeto? ¿Cómo resultó? Por favor, compartan en los comentarios a continuación, y no olviden darle a me gusta y suscribirse si esta historia resonó con ustedes. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerden que merecen respeto en cada relación de su vida.